paz, que la shalom de nuestro Padre esté con ustedes esta tarde. Bienvenidos a todos los que se están conectando para ver la enseñanza del día de hoy. Como sabrán, estamos estudiando la porción diaria de la Torá. Y esta semana estamos estudiando acerca de la porción de Hayei Sara, de la vida de Sara. Y hoy tocan los versículos del capítulo 24, versículos 10 al 26. Ese es el texto que vamos a estar estudiando el día de hoy. Un saludo muy especial a Lorena en Alemania, a nuestros hermanos de España, a Miriam, a Guillermo y a todos aquellos que están conectados pero que no puedo verles. También quiero saludar a toda nuestra amada familia de Ecuador. Shalom, shalom. Y bueno, antes de iniciar me gustaría recordarles e invitarles a los que no se han inscrito a que el día de hoy a las 7 de la noche, hora de Ecuador, estaremos dando inicio a el segundo nivel de nuestra escuela de fundamentos. Allí estaremos estudiando temas bastante importantes, temas que podrán dilucidar, resolver algunas inquietudes que tenemos cuando venimos a la casa del Padre, cuando volvemos a las sendas antiguas. Así que si usted no se ha inscrito, todavía hay oportunidad, contáctenos, inscríbase, que aquí van a haber temas bastante importantes que le ayudarán a fundamentar, a colocar esas bases sólidas para que usted pueda seguir estudiando. Y bien, vamos a empezar con el estudio de la porción de hoy. Recordemos que estamos estudiando en el libro de Bereshit o Génesis, capítulo 20, 10 al 26. Empezamos. Y el criado tomó 10 camellos de los camellos de su señor y se fue, tomando toda clase de regalos escogidos de su señor, y puesto en camino llegó a Mesopotamia, a la ciudad de Nacor. Vemos aquí que se está hablando de el criado de Abraham. Y este criado, si nosotros vemos, es el libro, su nombre es anunciado en el libro de Génesis, en el capítulo 15, versículo 2. Allí cuando revisamos en el capítulo 15, en el versículo 2, vemos que este criado era Eliezer. Y leemos Génesis 15, versículo 2. Y respondió Abram: Señor Yahvé, ¿qué me darás siendo así que ando sin hijo y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eliezer? Entonces vemos que este criado del cual se habla en el versículo 10 del capítulo 24 de Bereshit es Eliezer. Entonces dice que Eliezer tomó 10 camellos de los camellos de su señor y se fue tomando toda clase de regalos escogidos de su señor, y puesto en camino llegó a Mesopotamia, a la ciudad de Nacor. Cuando nosotros estudiamos en el hebreo qué significa Eliezer, vemos que significa Dios es mi ayuda. Recordemos que aquí hace una tipología, hace una referencia al Ruach, al Espíritu del Santo. Entonces vemos cómo aquí se habla acerca del criado, y es por eso que nosotros esta tarde hemos mencionado esta enseñanza, Eliezer, idoneidad en el servicio. O también podemos decir Eliezer, el siervo modelo, el criado modelo. Entonces vemos que aquí el criado de Abraham tomó 10 camellos, tomó la décima parte, tomó una décima parte de los camellos que tenía Abraham para llevarlos consigo hasta la ciudad de Nacor. Recordemos que Abraham envía a su criado para buscar esposa para Isaac. Y recordemos que toda esta semana hemos estado orando, hemos estado intercediendo por el cónyuge de nuestra descendencia, de nuestros hijos. Y vemos aquí cómo Abraham encomienda a Eliezer
a buscar esposa para su hijo. Entonces aquí podemos ver, ¿verdad? Que si para nosotros es importante el cónyuge de nuestros hijos, entonces Eliezer tenía que ser una persona de mucha confianza para su amo. Tenía que ser una persona que gozaba totalmente de la confianza y de la seguridad del respaldo de Abraham. Y dice acá que él envió a su criado, lo envió y él tomó los 10 camellos y dice aquí todas clases de regalos escogidos de su señor. No solo llevaba los 10 camellos, sino que estos camellos iban cargados con los mejores regalos, regalos muy apreciados que había escogido Abraham para su nuera. Y dice que iba a la ciudad de Nacor. Recordemos que Nacor es el hermano de Abraham y que iba a buscar esposa para su hijo dentro de su misma parentela. Entonces dice el versículo 11, e hizo arrodillar los camellos fuera de la ciudad, junto a un pozo de agua a la hora de la tarde, la hora en que salen las doncellas por agua. Entonces vemos aquí que este pozo que se habla acá, el pozo de agua, es el mismo pozo que luego en el libro de Génesis, en el capítulo 29, versículo 2, se hace referencia a que en este mismo pozo también se encuentra Jacob con Raquel. Y también es el mismo pozo del cual se habla en el libro de Juan en el capítulo 4, donde se encuentra Yeshua con la mujer samaritana. Entonces vemos aquí, no sé si recuerdan que la semana pasada en la enseñanza, en una de las enseñanzas les dije que bueno, que posteriormente íbamos a estar hablando de los pozos. Y aunque este no es el tema principal de esta enseñanza, quiero hacer brevemente referencia a que este pozo de agua, los pozos, ¿verdad?, que contenían agua, porque recordemos que no todo pozo estaba lleno de agua. Habían algunos pozos que estaban vacíos y otros que habían sido cerrados nuevamente, que habían sido sellados con tierra nuevamente, cerrados, pero que este pozo contenía agua. Y aquí era donde las mujeres a determinadas horas, y se dice que muy temprano en la mañana y al anochecer, las mujeres iban a buscar agua. Entonces vemos que aquí también, en este mismo pozo es donde se encuentra Yeshua con la mujer samaritana. Y es también donde se le dice que si ella tomaría de esas aguas, de su interior iban a correr ríos de agua viva. Y que si tomaba de esa agua que era el Mesías, que era la salvación, entonces nunca más tendría sed. Entonces vemos aquí que llegado el criado, llegado los camellos en la puerta de la ciudad, ¿verdad? Y junto a ese pozo, él estuvo allí esperando a ver las doncellas que iban a llegar. Veamos el versículo 12. Dice, y dijo, oh Yahvé, Dios de mi señor Abraham, dame, te ruego, el tener hoy buen encuentro y haz misericordia con mi señor Abraham. Y aquí, bueno, es algo de lo que más me ha llamado la atención de esta porción, y es ver cómo este siervo ruega al Dios de Abraham, al Dios de su amo. Era con el Dios de su amo, y que a ese amo él, y que a ese Dios, al Dios de su amo, servía. Entonces dice, dame, te ruego, el tener buen encuentro y haz misericordia con mi señor Abraham. Cuando estaba leyendo esta porción, me llamó poderosamente la atención estas palabras, haz misericordia con mi señor Abraham. Y todo aquel que quiere servir al Dios Altísimo y todo aquel que quiere servir al reino, a su obra, tiene que tener características como la de Eliezer, que hace con diligencia
y no solo la diligencia, hace con amor, como si fuese para él mismo lo encomendado por su amo, lo encomendado por aquel que le envió. Y yo he apuntado acá algunas características que tenía este siervo llamado Eliezer. Mire, era un siervo fiel y era digno de la confianza de su amo. ¿Por qué? Porque no cualquiera envía a su criado a buscarle esposa para su hijo. Tenía que ser alguien en el que plenamente Abraham confiaba y en el que él sabía que iba a cumplir las instrucciones a cabalidad. Es por eso que nosotros en este tiempo oramos para que realmente se levanten esos servidores del Altísimo, se levanten esos criados, se levanten una generación que tenga ese don de servicio, que cuando se le dé instrucciones, se le den esas recomendaciones o esas instrucciones las puedan cumplir a cabalidad. Y bueno, para las personas que están en puestos de liderazgo, saber en quiénes pueden encomendar. Sabe que el estar preparado es parte importante, pero el ser leal es parte determinante para una empresa, para una organización, para un ministerio y aún para el reino mismo. Que cuando uno dé alguna instrucción, que cuando el Padre aún nos delegue algo que tengamos que hacer para Él, podamos hacerlo correctamente. Recordemos que en la semana pasada, el día miércoles, cuando estudiábamos acerca del profeta Isaías, veíamos cómo allí se exhortaba e incluso se mencionaba un versículo del profeta Jeremías que dice: maldito el que haga indolentemente la obra del Altísimo. Entonces, es importante que las cosas del reino se hagan con excelencia y se hagan bien. También hay una parte en el Brit Hadashah que se dice que cuando nosotros hagamos una cosa, la hagamos como para el Señor, con excelencia, sabiendo que es Él quien nos dará la paga, sabiendo que es Él quien está viendo, cómo nosotros obedecemos la instrucción. Y aquí hay algo bien importante, ¿no? Si lo hacemos solo con obediencia o si lo hacemos con sumisión. Muchas veces nosotros solamente podemos obedecer y la obediencia tiene que ver con un acto externo, con una actitud externa, pero la sumisión tiene que ver con esa actitud del corazón que no solo lo hace para cumplir un requisito, para cumplir una tarea, para cumplir con una asignación, con un deber, sino que también tiene que ver con la disposición del corazón. Si realmente nosotros, aparte de cumplir la asignación, nosotros también queremos hacerlo excelente. Ya basta el de hacer las cosas muy bien, ahora hay que hacerlas con excelencia. Ayer oíamos, en la recepción de Shabbat, escuchábamos a nuestro apóstol, ¿verdad?, decir que Abraham fue llevado a otro nivel y que el Padre le pedía que sacrificase a Isaac, a el que él amaba. Y ahí él decía, ¿verdad?, que Abraham pudo haber resuelto enviar a Ismael, enviar o sacrificar a Ismael, ya que lo había enviado, ya que lo había sacado de la casa, tal cual como le había recomendado su esposa Sara, y que el padre le dijo, escucha la voz, y por eso él mandó a Ismael con Agar. Pero el padre, ¿verdad?, en garantía de que Abraham obedeciera y sacrificara realmente lo que él estaba pidiendo, le puso nombre y le dijo al amado, es decir, a Isaac. Entonces, el Padre no solamente quiere de nosotros que nosotros obedezcamos como que no tenemos más salida. Él quiere que obedezcamos realmente porque la voluntad de nuestro corazón es agradarlo a Él. Pero asimismo, también tenemos que agradar a nuestras autoridades, y hablando de autoridades, puede ser a sus jefes. Si usted es una persona bajo dependencia laboral,
Usted debe agradarle, debe hacer las cosas con excelencia para Él. A pesar de que no entienda muchas cosas, a pesar de que no entienda las instrucciones, no es hacerlo a su manera, es hacerlo tal cual se le indica que le haga. Bueno, y asimismo en todos los niveles de las áreas de nuestra vida, obedecer a nuestros padres, no solo obediencia, sino también con sumisión, con diligencia, con excelencia. Obedecer también a nuestros líderes espirituales, obedecer también a todas aquellas personas que han sido puestas como autoridad para regir, para darnos instrucciones, para corregir. Y bueno, que nosotros podamos realmente servirlos como si fuese al mismo Dios, sabiendo que Dios es aquel que mira y que da recompensa. Entonces vemos que también este siervo era inteligente, era obediente, conocía al Dios de Abraham, porque vemos que allí en el texto, en el versículo 12, él dice, oh Yahvé, ahí se le pone nombre, ¿verdad? Y ahí está el tetragramatrón, Yud, Hei, Bat, Hei, ¿verdad? Vemos también cómo él sabía orar. Él sabía orar porque él dice, oh Yahvé, Dios de mi Señor Abraham. Él reconoció primeramente al Padre y luego conoció a su amo. Luego, él antes de hacer la petición, se dirige al Padre y también hace mención acá de su autoridad y dice, dame, te ruego, el tener hoy buen encuentro y haz misericordia con mi Señor. Ruega, intercede delante del Dios de Abraham para que le conceda la petición a su amo. También dice, otra de las características que podemos ver, y para esto usted tendría que leerse toda la porción, todo el capítulo 24, vemos que también era sabio, era cortés, ya vamos a ver que también era adorador, era agradecido por la respuesta que Dios le dio a esa petición de su amo, era paciente, era creyente, no era egoísta, era diligente, era admirable, era exitoso, era fiel. Y yo le agregaría leal. Es una persona leal, porque la fidelidad tiene que ver con aquello que se nos encarga en cuanto a actividades, pero la lealtad tiene que ver con el amor hacia la persona que nos delega la responsabilidad, es decir, a nuestras autoridades, a nuestros superiores, a los amos. Vemos también en el versículo 13 que dice, he aquí, yo estoy junto a la fuente de agua, y las hijas de los varones de esta ciudad salen por agua. ¿Verdad? Aquí vemos que dice que estaba junto a la fuente de agua. Y cuando nosotros revisamos en el libro de Juan, capítulo 7, busquemos por favor, en el libro de Juan, capítulo 7, versículos 39, versículo 38, 39, dice, y esto era Yeshua, dice así, el que cree en mí, como dice la escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Ruach que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Santo Espíritu, porque Yeshua no había sido aún glorificado. Entonces vemos aquí cómo podemos ver la analogía entre Eliezer, que era o que es Dios es mi ayuda, y todos sabemos que cuando Yeshua iba a ser glorificado por el Padre, él le dijo a sus discípulos que les convendría que él se fuera porque luego vendría el ayudador. Vemos aquí la tipología también de Eliezer, que es simbología del Espíritu de Dios, que es aquel que ayuda, pero que vemos que él estaba junto a las fuentes de agua. Entonces, todo aquel que tiene a Dios, el ayudador, o al Santo Espíritu,
de Dios de su lado, entonces de su interior comenzarán a correr, a brotar los verdaderos ríos de agua viva. Entonces, vemos en el mismo versículo 13 que dice: he aquí yo estoy junto a la fuente de agua viva, y las hijas de los varones de esta ciudad salen por agua. Dice el versículo 14: sea pues que la doncella a quien yo dijere, baja tu cántaro, te ruego para que yo beba, y ella respondiere, bebe, y también daré de beber a tus camellos, que sea esta la que tú has destinado para tu siervo Isaac. Y en esto conoceré que habrás hecho misericordia con mi señor. Entonces vemos aquí que Eliezer le dice al padre que la señal de la esposa de Isaac iba a ser aquella que le diese de beber a él y también le diese de beber a sus camellos. Y que de esta forma sería la señal para que él pudiera reconocer a la esposa de Isaac. Y sabe que aquí marca una característica bien importante, y es que esta mujer iba a tener que ser esforzada, iba a tener que ser valiente. Y como dice en el libro de Josué, en el capítulo 1, Haxak Behemat, tenía que ser esforzada y tenía que ser valiente, tenía que ser fuerte, porque recordemos que él llevaba 10 camellos y se dice que cada camello puede consumir 180 litros de agua. Entonces la tarea que tenía que hacer la esposa de Isaac no era un trabajo nada fácil. Tendría que darle agua a 10 camellos e incluso al mismo siervo. Y entonces dice el siervo: y en esto conoceré, preste atención, que habrás hecho misericordia con mi señor. Esta tarde yo oro para que ese Aarón, ese Hur que el Padre nos ha dado, también puedan ser así, que también puedan interceder delante del Altísimo por nuestras peticiones. Y vemos en el versículo 15: y aconteció que antes que él acabase de hablar, he aquí Rebeca, que había nacido a Betuel, hijo de Milca, mujer de Nacor, hermano de Abraham, la cual salía con su cántaro sobre su hombro. Vea bien que dice aquí que antes de que él acabase de hablar. Y aquí vemos que se cumple exactamente la palabra que está en el libro del profeta Isaías, en el capítulo 65, versículo 24, que dice que antes de que terminemos de clamar, él habrá respondido. Esa palabra se cumplió aquí con Eliezer. Dice que antes que él acabase de hablar, allí estaba Rebeca. ¿Y sabe qué significa Rebeca? Significa cautivadora. Dice que había nacido a Betuel, y Betuel era el hijo de Milca y de Nacor, el hermano de Abraham. Y vemos que Betuel significa separado para Dios. Aquí vemos para todos aquellos que somos padres, para todos aquellos que tenemos hijos y solteros, que nosotros debemos buscar dentro de un pueblo que sea separado para Dios, apartado para Dios. Por eso Abraham envía a buscar esposa para su hijo dentro de su parentela. Incluso le dice a su siervo que no busque mujer dentro del pueblo cananeo. Y hoy, en el nombre de Yeshua, que todos aquellos hijos de casa de reconciliación sean cercados, sean guardados por el Espíritu del Altísimo, que muros de fuego sean puestos alrededor de ellos para que ninguna mujer cananea, ningún hombre cananeo ni filisteo incircunciso pueda acercarse a los hijos solteros, sino que por el contrario puedan encontrar ese varón, esa varona del pueblo de la simiente separado para Dios. Entonces vemos aquí que
ella salía con su cántaro sobre el hombro. Era una mujer, aquí no dice que llevaba un camello que le llevaba el cántaro, no, ella llevaba en su hombro. Era una mujer trabajadora, pudiéramos decir que era Agil, era una guerrera, era una mujer de valor, y así tienen que ser sus esposos, sus esposas, amadas hermanos, amadas hermanas, amados hermanos, que sus esposos, esposas sean guerreros, sean de valor, que sean femeninas, pero que también sean unas guerreras, que no tengan problemas en cargar un fusil, y esto hablando en el término espiritual, como también el de cargar una corona. Entonces, vemos el versículo 16, perdón. Y la doncella era de aspecto muy hermoso, virgen a la que varón no había conocido, la cual y llenó su cántaro y se volvía. ¿Verdad? Versículos más atrás, exactamente en el versículo 13, les había comentado que la señal iba a ser que le diese agua al criado y cuando él terminase también le ofreciese agua para que bebieran los camellos que él llevaba. Cada camello tiene una capacidad de ingerir 180 litros. Pero vemos aquí, si usted revisa un corte longitudinal de un pozo y sobre todo de este pozo, vamos a ver que este pozo tenía escalones y que encima tenía una boca que era tapada con una piedra. O sea, que el trabajo que tenía que hacer Rebeca no era un trabajo cualquiera. Ella tenía que descender, mover la roca y sacar agua. Imagínese este acto hecho repetidas veces para que los 10 camellos, para que el siervo también pudiesen tomar agua hasta quedar saciados. Y vemos en el versículo 17 que dice, entonces el criado corrió hacia ella y dijo, te ruego que me des a beber un poco de agua de tu cántaro. Y ella respondió, Señor mío, y se dio prisa a bajar su cántaro sobre su mano y le dio a beber. Y cuando acabó de darle de beber, dijo, también para tus camellos sacaré agua, hasta que acaben de beber. Aquí vemos que este siervo era diligente, apenas la vio y dice acá que era de hermoso parecer, que era virgen y que no había conocido varón. Así que no tengan nada de temor y padres, recordemos escoger también de hermoso semblante, pero sobre todo guerreros, esforzados. Entonces vemos aquí que él corrió detrás de Rebeca y allí se dio cuenta que era la mujer indicada, que era la esposa que el Dios de Abraham tenía para Isaac. Y dice acá, el versículo 21, y el hombre estaba maravillado de ella, callando para saber si Yahvé había prosperado su viaje o no. Aquí vemos cómo el mismo siervo hace silencio. Cuando le dije que una de las características es que era paciente, vemos cómo él dice acá que calla para ver si Yahvé había prosperado su viaje o no, para ver si esa era la esposa o no. Él guardó silencio. Por eso usted también debe guardar silencio ante la petición, ante el ruego, ante esa nuera, ante ese yerno, para que usted vea si Dios le prospera o no. Y dice el versículo 22, y cuando los camellos acabaron de beber, le dio el hombre un pendiente de oro que pesaba medio siclo y 2 brazaletes que pesaban 10. Y aquí también un mensaje para los suegros y las suegras. Fíjense que en el versículo 10 se dice que el criado llevaba toda clase de regalos escogidos de su señor. Aquí había un mensaje también para la princesa que iba a ser la esposa de Isaac. El suegro le envió
regalos. Otras versiones dice que le envió lo mejor que él tenía. Y aquí vemos que nosotros debemos ser generosos, debemos amar a nuestras nueras, a nuestros yernos, tanto como amamos a nuestros propios hijos e hijas. Ellos le enviaron, Abraham le envió un pendiente de oro que pesaba medio siclo y 2 brazaletes que pesaban 10. De hecho, estudiando y profundizando un poco acerca de estos regalos, se dice que generalmente los brazaletes le cubrían hasta el codo. Y aquí dice que eran 2 brazaletes que le cubrían hasta el codo y que eran de oro. De hecho, se dice que el pendiente era, en el hebreo se colocaba en la nariz, en la fosa derecha, pero que los brazaletes eran también de muchísimo valor. Entonces vemos aquí cómo ni el criado ni el suegro Abraham escatimó en hacerle referencia a su nuera de que su esposo tenía provisión. Versículo 23. Y dijo: ¿de quién eres hija? Te ruego que me digas, ¿hay en casa de tu padre lugar donde posemos? Algo muy importante, y es que a todos los creyentes tenemos que tener identidad de hijos y de hijos del Altísimo. También para eso viene el Espíritu del Santo, para adornarnos con aretes, con brazaletes, con dones, para adornarnos con todas las habilidades que nos equipa para que nosotros podamos ejercer efectivamente el llamado y el propósito para el cual nos está encomendando. Así hizo el Ruach del Santo, tipología de Eliezer, adornó a la esposa para que pudiera ir a servir, para que pudiera ir a cumplir la misión con su esposo Isaac. Y vemos que ella le responde en el versículo 24, soy hija de Betuel, hijo de Milca, el cual ella dio a luz a Nacor. Y añadió, también hay en nuestra casa paje y mucho forraje y lugar para posar. El hombre entonces se inclinó y adoró a Yahvé. Vemos aquí cómo este siervo es un siervo modelo. Padre, y en esta hora oramos para que tú levantes esos siervos fieles a ti, leales a ti, pero también leales a las autoridades ministeriales, gubernamentales, a las autoridades aún empresariales, que realmente podamos contar con esos siervos que son diligentes, que son intercesores por las peticiones de sus amos. Y quiero cerrar con estos 2 textos bíblicos que están en el Pacto Renovado. El primero está en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 18, y dice, criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. Aquí tenemos un principio que se le encomienda a todo aquel que está en relación de dependencia, y todos tenemos autoridad, todos tenemos cabeza. Y también dice el libro de Colosenses, capítulo 4, versículo 1, amos, haced lo que es justo y recto con vuestros siervos, sabiendo que también vosotros tenéis un amo en los cielos. Con estos 2 textos quiero terminar la enseñanza de hoy, haciendo referencia a ese siervo modelo que es diligente, que es obediente, que es fiel, que goza de toda la confianza, que es sabio, que es exitoso, que es leal, que ama lo que se le encomienda hacer, pero que también ama a aquel que encomienda hacer. Y que también se levanten esos siervos, esos criados de los que habla Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 18, que debemos servir con diligencia aún
a los que son difíciles de soportar. Y también con Colosenses 4:1, que dice que no debemos enseñorearnos de todo aquel que está dependiendo de nosotros, porque nosotros también tenemos un amo, y ese amo es nuestro Padre Yahvé, es Yahvé Sabaoth, que el Dios Altísimo, que el Ruach del Elohim, del cual servía Eliezer, al Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, también esté con nosotros, esté en medio de nosotros, que nos esté ayudando a realizar el llamado, el propósito y todo aquello que Él mismo nos ha delegado, nuestro matrimonio, nuestra familia, nuestros hijos, las empresas, las congregaciones, todo aquello que Él nos ha delegado, aún la familia espiritual, que nosotros podamos ser diligentes y podamos estar haciendo la obra para la cual Él nos llamó de forma efectiva. Familia, un abrazo, que este sea un tiempo de meditación y que aún al cerrar esta conexión, el Espíritu de Dios sea trabajando en la mente, en los corazones, para poner por obra esta palabra, y que también sea el Espíritu del Santo poniendo adornos, dones, habilidades, y que sea hermoseando su rostro para que cumpla la voluntad del Altísimo. Shalom.